Buenos días, buenas tardes y buenas noches al otro lado de la pantalla. Mi nombre es Diego Banto Delgado y en nombre de la librería Buen Salvaje vamos a empezar. Voy a moderar en realidad este ciclo de conversaciones titulado apropiadamente, creo yo, Nueva Crisis y Desgobierno, que van a ser en realidad 4 conversaciones en las que vamos a intentar, espero, quitar un poco este clima de incertidumbre que hay alrededor de la segunda vuelta que se nos viene. En la primera conversación que vamos a tener va a ser con José Alejandro Godoy. José Alejandro es un politólogo, eh, digamos, que se ha encargado de desentrañar en un libro particular del cual ya hemos hablado en la anterior ocasión de Alberto Fujimori. Digamos, realmente es una de las biografías más completas, no sé si definitivas, de hecho, pero digamos es una de las biografías más completas sobre el tema. Y hoy, digamos, vamos a empezar intentando desentrañar lo que creo yo es una pregunta de la cual nos estamos olvidando, no sé si tú estás de acuerdo, José Alejandro, que es que, ¿qué viene después de la segunda vuelta? O sea, ¿qué pasa el día después del 6? Es una gran pregunta, Diego. ¿Qué pasa después del 6? Hay algunas cosas que no podemos prever, no solamente porque no tenemos encuestas disponibles, sino porque probablemente el resultado de la elección del domingo va a ser un resultado muy, muy apretado. Entonces, digamos, no podemos prever quién va a ganar, pero sí podemos prever algunas cosas. Una primera es que se ha puesto de manifiesto en esta elección una fractura latente en el país. Y es una fractura que tiene que ver con los desencuentros de proyectos nacionales que tenemos, ¿no? Hay un proyecto de una modernización vía lo privado, que elabora el tema del libre mercado, no solamente como medio, sino como fin en sí mismo, que ha sido puesto en cuestión con la pandemia, con los eventos de corrupción que han sido sacados en los últimos 5 años, con una imagen de la empresa privada que se ha visto muy mellada. Hay otro proyecto que señala que el Estado debería ser, de alguna u otra manera, el que englobe las expectativas de las personas, olvidando que el Estado es una maquinaria compuesta por personas, olvidando que el Estado es muy difícil de reformar por distintas inercias que tiene, e ignorando que el Estado también puede en determinados momentos perpetrar o consolidar abusos. Y hay además, creo yo, una segunda fractura, que no es solamente una fractura de proyectos, que son los que de alguna u otra manera han estado traspuestos a la segunda vuelta, sino que es una fractura que alude un poco a lo que Julio Kotler señalaba en Clases de Estado y Nación, este texto clásico editado por el IEP hace ya más de 40 años. En Clases de Estado y Nación se hacía alusión a que en el Perú, incluso hasta el día de hoy, las cuestiones vinculadas a la raza, las cuestiones vinculadas a qué clase social tienes o qué estatus ostentas, terminan representando divisiones mucho más fuertes en la sociedad peruana de lo que a veces quisiéramos. Y eso se ha quedado patentizado en el Perú, sobre todo en los comentarios que hemos visto en redes sociales, ¿no? De un lado, el cuestionamiento de los privilegios, en muchos casos un cuestionamiento absolutamente válido, en otros ya yendo con unos discursos que efectivamente tratan de excluir de un lado a todo lo que podríamos llamar el mundo occidental, blanco, o como quieran denominarse. Y del otro lado, una negación de esos privilegios que ha venido acompañada claramente, y lo han expuesto Dante Trujillo, Gustavo Rodríguez en sus recientes columnas en Juego de Caigua, de un componente fuerte de racismo, choleo, clasismo, y de no dejar entrar a las élites, a personas que no provienen de determinados apellidos, de determinadas universidades, de determinados colegios,
o de determinados espacios sociales. Ese segundo desencuentro que salta o se ha saltado en varias elecciones, saltó el 90, saltó el 2011, ha vuelto a saltar aquí, de alguna u otra manera nos habla de un Perú que llega al bicentenario partido, ya no solamente por proyectos distintos o por visiones distintas, sino también por otras cosas. Pero digamos, como ahorita acabas de mencionar, es una fractura que ya se ha estado evidenciando, que, bueno, incluso podría seguramente decirse que históricamente el Perú siempre ha estado fracturado como sociedad, pero es cierto que se ha ido evidenciando cada vez más en los últimos, para no decir 20 años, en los últimos 5 años hemos visto una especie de dos extremos que no se quieren tocar ni conversar ni nada por el estilo, pero que es algo que, si bien creo que todos lo hemos sabido de alguna forma u otra, nadie se ha sentado como a resolverlo, ¿no? Y no creo que gane quien gane esta elección, el presidente que entre en realidad le va a tocar hasta cierta forma asumir ese pasivo, no cargar con ese pasivo, pero ¿por qué en todo caso en esta elección los extremos se han puesto hasta cierta forma de tan a ese nivel, partiendo además que ni bien creo salieron los resultados de la primera vuelta, muchas eran las personas que decían que esta era la elección más difícil, que ninguno de estos dos candidatos había ocasionado, digamos, el fulgor de una gran mayoría, pero sin embargo ahora las personas que están apoyando a uno u otro candidato se han convertido prácticamente en fanáticos más que en seguidores. ¿Por qué? Porque ¿cómo se explica esto teniendo en cuenta que probablemente estos fanáticos políticos no habrían votado, en la mayoría de casos no habrían votado por ese candidato en la primera vuelta? O sea, ¿por qué ese repentino cambio? Porque no hay que olvidar tres elementos, ¿no? Uno primero es el momento que se produce esta elección. Esta elección se produce en un momento de una crisis bárbara. Estamos en medio de una pandemia que nos ha costado ya oficialmente más de 180.000 muertos. O sea, más que todas las guerras internas y externas que ha tenido el Perú en toda su historia, en un año. Entonces, eso ya te da una idea de el periodo de duelo que está atravesando buena parte del país, ¿no? Los periodos de duelo alteran en sí mismo cómo es que las personas reaccionan. Una primera cuestión. Una segunda cuestión. Es un momento en el cual, de alguna u otra manera, venimos de 5 años bien complicados, en los cuales hubo la ilusión en una parte de las élites que, al haber llegado en la segunda vuelta del año 2016, dos proyectos de derecha, un proyecto de derecha más tecnocrático y un proyecto de derecha más populista. A esa confrontación, de alguna u otra manera, lo que se venían eran 5 años de aprovechamiento de esa alianza para un beneficio económico. No ha sido así. Los resultados económicos sociales ya eran mediocres antes de la pandemia y llegamos al enfrentamiento de dos tipos de élites en general. Esto se vio reflejado con Kuczynski, pero también esto continuó en Vizcarra. Tercero, hay además un problema que salta cada 5 años, que es que hay un conjunto de demandas insatisfechas en relación con los beneficios del crecimiento económico, que hay un conjunto de demandas insatisfechas con los servicios que brinda el Estado. Y eso también representa nuevamente cada 5 años una cachetada a las élites, ¿no? Lo que vemos es que, claro, terminan las elecciones, pasa de repente 1, 2, 3 meses, y luego volvemos a el negocio como siempre, sobre todo en el plano de nuestras élites. No se detienen a ver, a analizar, que todas estas cuestiones que cada 5 años nos saltan en la cara, que generan sustos, que generan racismo, que generan respuestas templadas en redes sociales, luego se olvidan.
Y el problema es precisamente que se olvida. Y que claro, en medio de eso, los vínculos sociales en un país en donde el nivel de confianza interpersonal es el más bajo de América Latina, terminamos confiando los unos de los otros. Pero hay un ingrediente adicional a todo esto, que es un ingrediente ya más de corte político. Quien disputa la segunda vuelta es el Fujimori. Y el Fujimorismo en sí mismo despierta toda una serie de roles, de pasiones, de pulsiones sobre el tipo de proyecto que encarna. Porque en efecto, el Fujimorismo coge una parte de ese reclamo por mercado, pero no un libre mercado, sino un mercado de amigos. Eso que vivimos en el Perú. Recoge unas demandas de un Estado, pero recoge las demandas de un Estado clientelar, ¿no? Eso va desde los programas sociales de Fujimori, pasando por el Tupper del 2016, ahora a los bonos y a la entrega fácil del canon del 2021, que recoge una pulsión autoritaria muy fuerte, ¿no? Una suerte de orden y progreso, como diría el lema brasileño, ¿no? Y es un poco frente a ello que hay una resistencia de diversos sectores frente a eso. Y, digamos, esta especie de, de pulsión autoritaria, en todo caso, que, digamos, existe una pulsión autoritaria en todo caso en la derecha que solamente el fujimorismo puede satisfacer. Recuerdo que digamos, cuando conversamos respecto al 5 de abril hablábamos de estas tres cepas de Hernando de Soto, de candidatura de López Aliaga y de Keiko Fujimori misma. Daba la impresión un poco de que la derecha hasta le había soltado la mano, por decirlo así, a la candidatura de Keiko Fujimori, que habían encontrado como dos nuevos rostros, no tan nuevos, digamos, pero dos nuevos rostros que representaran esta nueva derecha, etc. Pero de nuevo esto otra vez se ha cerrado y aparentemente se han renovado las esperanzas en Keiko y, digamos, ¿cuánto tiempo más la derecha puede seguir dependiendo del fujimorismo? O sea, porque me imagino, y aquí de repente este es un lado que tengo, ¿la derecha depende del fujimorismo o el fujimorismo depende de la derecha para su proyecto político? Yo creo que hoy el fujimorismo depende de la derecha. Porque si hubiera pasado a Hernando de Soto, si hubiera pasado a López Aliaga, creo que se hubiera dado exactamente el mismo fenómeno, ¿no? Teniendo enfrente a alguien como Castillo, como candidato. Básicamente era la cuestión vinculada a la defensa del modelo económico y tratar de colocar las etiquetas de libertad y democracia. Probablemente con De Soto les hubiera funcionado un tanto mejor esas etiquetas, pero el problema con De Soto fue y es el hecho de que él se veía fenotípicamente como alguien mucho más cercano a esas élites. Y el problema con López Aliaga era que era alguien que se veía demasiado confesional, incluso para esas élites, ¿no? Y claro, el fujimorismo pasa a segunda vuelta con las justas. Hay una distancia de muy poca entre el fujimorismo y las otras dos candidaturas. Y finalmente son ellos quienes lo encarnan. Y creo yo que ese fanatismo también se da por una suerte de autoconvencimiento, ¿no? Cuando los seres humanos a veces no podemos racionalizar o tomar distancia o hacer una reflexión sobre el voto, lo que nos queda es básicamente escuchar a nuestra cámara de eco. Y la idea es autoconvencerte de que esa opción que tienes, o esa opción por la que optas, en este caso Keiko Fujimori, es una opción que encarna la democracia, que encarna la libertad, que son dos cuestiones que están absolutamente contrapuestas con un proyecto como el fujimorista. Encarna la defensa del modelo económico, luego te suelta bonos de una manera que ni Verónica Mendoza en el logaritmo. Entonces, ahí hay un problema. Y hay un problema de, ok, no hacer una reflexión adecuada por el voto.
¿no? O no decir claramente por qué estás votando por Keiko Fujimori. Ha habido un par de estatus en Facebook que han dado vueltas porque creo que se sincera. De un lado, estatus en los cuales dicen, sí, voy a votar por Keiko Fujimori porque yo confío en una derecha autoritaria. Ya ha habido algunos estatus en Facebook que han dicho, yo voy a votar por Keiko Fujimori tapándome la nariz, porque quiero conservar mi estatus y mi privilegio. Y no tengo empacho en decirlo. Yo no estoy votando de esta manera así. El problema es que entre quien asume realmente que está votando por una opción de derecha autoritaria y aquel que asume que lo está haciendo básicamente por una cuestión de privilegio personal, en medio te encuentras un conjunto de personas que busca autoconvencerse y autocreer que lo que está haciendo es votar por una opción que encarna la democracia y la libertad, y Keiko Fujimori no encarna ni la democracia ni la libertad. Y el convencimiento fanático surge normalmente en los conversos. Uno Claro, lo porque son veía muy medios. bien en la novela de Santiago Roncaliolo y Librarnos del Mal respecto al sodalicio. Los fundamentalismos producen eso. Sí. Y digamos, yendo al otro lado, al otro candidato, sí es cierto que existe una dificultad de asumir hasta cierto punto con el voto, digamos, si votas por un candidato u otro, eventualmente estás asumiendo los pasivos que este candidato te va a traer. Que, digamos, quizás en esta elección más que en otras, me parece que cada votante es un poco más consciente de qué pasivos trae uno u otro candidato. Una de las cosas que más se señala de la candidatura de Pedro Castillo es precisamente esta cuestión de aparente dominio o dependencia del organismo de Perú Libre digamos, para que él se mantenga en una futura presidencia, ¿no? Una de las cosas que he leído, y seguramente tú también, que circula bastante en redes, es la cuestión de que sin Cerrón, Castillo no sería nada, y que digamos que esa es principalmente la cuestión por la cual Castillo no ha terminado de convencer a muchas personas, ¿no? Esta especie de que él no puede terminar de deslindar de Cerrón. En un país en el que además los organismos políticos o los partidos políticos no son tan consolidados como quisiéramos, ¿cuánto influye, por ejemplo, que esta especie de estructura política partidaria que es Perú Libre se discuta tanto, sobre todo por un lado, ¿no? No tanto por el otro? O sea, ¿cuánto de cabida tiene esta crítica o esta salvedad que se hace respecto al voto? Y yo creo que sí hay algunos elementos de sustento y hay otros que lo matizan, ¿no? O sea, en efecto, Cerrón sí encarna, Cerrón, un proyecto que quiere o que intenta acercarse a una línea, podríamos decir, un poco más revolucionaria del siglo XXI, etcétera, ¿no? O sea, él sí tiene ideológicamente una cercanía, una contribución o una cuestión que él quisiera que ese tipo de proyecto esté presente en el Perú. El problema es que, claro, todos los partidos en el Perú, en el fondo, probablemente con la excepción del fujimorismo del Partido Morado, son cascarones. A la hora de la hora, terminan siendo vehículos al servicio de un candidato. Y en este caso, lo que ha ocurrido es que Castillo es ese candidato. Y Castillo en sí mismo no es un ideológico. Castillo es alguien mucho más pragmático. Y precisamente por el hecho de ser pragmático es que se da cuenta que en este momento no puede desprenderse de Cerrón. Y no puede desprenderse de Cerrón por una razón. Cerrón tiene a sus congresistas. Y él no tiene en este momento el poder de negociación, ¿no? Y él no tiene poder de negociación.
Ujú. Y digamos, ¿Por qué no tiene poder de negociación? Pues no ha ganado la presidencia. Si Castillo gana el domingo, ahí sí Castillo puede decir: yo soy el presidente de la República, yo mando. Pero por ahora no le puede decir eso a Cerrón, porque él es el candidato. Y Cerrón le da la organización, los recursos, las bases, los agentes de movilización. Pero una vez que tú te conviertes en presidente, te van a comenzar a tocar puertas de todos lados, literalmente de todos lados. Y en ese momento, Castillo sí podría decirle a Cerrón: oye, ¿sabes qué, hermano? Hasta aquí no mando. Pero, o decirle: ¿sabes qué? Tus votos en el Congreso me pertenecen, pero tú, en realidad vas a hacer lo que yo digo, porque es mi gobierno, no es el tuyo. Y es complicado porque en el fondo todas estas organizaciones políticas son muy débiles y son muy frágiles. digamos, y ahora en este contexto, además de que ya somos, me parece, más conscientes de la importancia del Congreso respecto a temas como la vacancia o la cuestión de confianza, es cierto que se está mirando con otros ojos también cómo las fuerzas políticas dentro del Congreso se están organizando un poco, ¿no? Recuerdo que el fantasma del golpe de Estado existió a inicios de la segunda vuelta y creo que se ha ido apagando un poco más por esta cuestión de que, digamos, el desgobierno que prometía Castillo solamente iba a ser resuelto mediante una intervención de las Fuerzas Armadas, pero también existía esta contraparte que respondía que, digamos, las fuerzas políticas del fujimorismo, o sea, digamos, que están ahora apoyando al fujimorismo en todo caso, consistían en sí mismas una especie de fuerza de oposición que no permitiría a Castillo, aun si quisiera, llevar al país a un despropósito. Pero es cierto que sí existen antecedentes, de hecho tu libro un poco que aborda es uno de los antecedentes más próximos, de que no es, digamos, existen salidas de repente poco democráticas y elegantes para contrarrestar una oposición. El respaldo que recibiría Castillo de ganar la elección, ¿tú crees que le serviría para encontrar una especie de camino para contrarrestar esa oposición que, digamos, por el otro lado, Keiko no necesariamente tendría de ganar? Pues ahí hay una situación un poco complicada, ¿no? Porque, a ver, digamos, no hay ningún fundamento serio y real que hable del tema de que los cuarteles estén moviendo. ¿No? Los militares en realidad no quieren saber nada con un involucramiento directo en la política, quedaron muy curados precisamente de la experiencia que tuvieron con Fujimori. Y del otro lado, Castillo no es capaz ni siquiera en este momento de ordenar su propia organización, ¿no? Y de alguna u otra forma, más que el miedo del comunismo, es el miedo del caos o el miedo de la desorganización lo que es el principal pero sobre su candidatura. No es que vaya a instaurar un sistema socialista, es más bien que solo Dios sabe por dónde va a ir. Entonces, cuando uno se pregunta, ¿él podrá tener la fuerza como para poder contrarrestar alguna cuestión en su contra? Pues probablemente lo primero que vaya a tener que hacer el día 7 es ordenar su casa, antes que cualquier otra cosa. O sea, en realidad, creo que le atribuimos a Castillo un poder y una proyección que probablemente no tenga. Y hasta para arruinar un país hay que tener algo de talento. Y creo que Castillo carece de ese talento, ¿no? O sea, nuevamente, no es que no haya riesgos con Castillo. Yo creo que el riesgo mayor es un riesgo de gobierno, y no es poco. Eso no es un poco riesgo. Pero sí creo que hay que dimensionar, ¿no?
todas estas fantasías de que nos vamos a volver Cuba o Venezuela, al día siguiente de la elección, son eso, son fantasías. No hay una evidencia al respecto, ¿no? Lo que sí vemos es a un señor conservador, sí vemos a un señor muy dúctil, muy llano a comprarse la primera idea que venga y a partir de ahí poder hacer su propio camino. Pero no vemos más, o sea, si uno veía el debate el día domingo, uno veía la nada, Castillo era la nada versus la demagogia. Él con Fujimori regalando plata como en los viejos tiempos de su padre. Seguramente tú también debes haber visto este video de Julio Kotler respecto a Humala, que no existía tanto este miedo de perder las propiedades o perder el crecimiento económico que existía, sino era más una cuestión de estatus, que creo que es más, lo estabas diciendo de otra forma respecto a los estados de Facebook que están publicando las personas. ¿Cuánto de este estatus se va a ver removido gane quien gane? Es decir, ha existido en las élites económicas y políticas una especie de susto frente a solamente la posibilidad de que pudiera ganar Castillo. En el caso de que no ganase, ¿cuánto de este miedo va a ser fácil de olvidar en todo caso? Porque se han visto prácticas tanto de políticos que han dicho cosas que, digamos, hace 5 años no los habrían dicho, de medios que han adoptado también una postura un poco más inclinada hacia un lado que el otro, de periodistas, de conductores de televisión, etcétera. Digamos, ¿es solamente el miedo a perder el estatus y cuánto de eso que es, que digamos, es perder una especie de su prestigio, digamos, de orgullo, no sé, de imparcialidad que deberían tener muchas personas al momento de informar, etcétera? ¿Cuánto de esto es tan fácil de recuperar? Creo que el principal peligro que hay en el otro lado es que ese miedo rápidamente se olvide o que sea canalizado en el sentido de que no haya ni un solo grado de fiscalización a la señora Fujimori. Y que esa suerte de santa alianza empresarial mediática que se ha dado en esta segunda vuelta se mantenga en nombre del miedo a que a la señora Fujimori la mate, ¿no? Y que vuelva, que entre el comunismo. Y creo que eso es un temor fundado, porque eso pasó en el segundo gobierno de Alan García. Cuando Humala estuvo a punto de ganar, luego de un par de meses en donde nuevamente los empresarios hicieron reflexiones, mea culpa, sobre el tema de la exclusión, hubo un CADE sobre eso, no, inmediatamente todo volvió a la normalidad. Y lo que existieron fueron una serie de grupos mediáticos y empresariales que auparon a García y le disculparon un montón de sucesos que hoy se han visto reflejados en las confesiones de Lavajato, ¿no? Si hubiéramos tenido probablemente un poco más de fiscalización, probablemente las loncheras del señor García, o lo dicho por los señores Atala y Nava, probablemente hubiera sido conocido antes. Entonces yo creo que el riesgo está por allí, por el hecho de que estos grupos empresariales y estos grupos mediáticos intenten cubrir a la señora Fujimori y a su grupo de cualquier acusación fundada que pueda existir. Pero si aún así no lo hicieran, hay un problema. Y es que la credibilidad de ellos ha quedado muy manchada. Sobre todo en el lado de los medios de comunicación. Uno puede entender la defensa de determinados valores. Uno puede entender, digamos, ciertos miedos. La billetera es un miedo fundado, ¿no? Y
uno puede entender incluso hasta el tema del estatus, ¿no? O sea, porque finalmente, ¿qué implica la pérdida del estatus? Que ya no te reconozcan como un interlocutor válido, que ya no te reconozcan como alguien que tiene ascendiente sobre alguien y que puedes influir sobre él. El problema que no se dan cuenta, creo yo, es que al irse tan descaradamente a favor de una candidatura, lo que termina siendo y lo que terminan generando. Y si al día siguiente de la elección comienzan a tomar distancia de Keiko Fujimori y comienzan a plantear denuncias, ¿la gente les va a creer? Probablemente no. Entonces, están metidos en una trampa muy complicada. Porque dar un apoyo, un endoso tan descarado a una candidatura, es algo que también te puede contrarrestar contra la prensa. Y en el caso de los medios de comunicación, como tú dices, es la credibilidad un poco la que está en juego, ¿no? Así es. Pero, es decir, y en un contexto en el que además no son pocos las voces, o no son pocas las voces que atacan a los medios de comunicación, poner en juego su credibilidad por esto es algo de lo que tú crees que no van a poder regresar. Todo depende de cómo se comporten. Al Grupo El Comercio en el año 2011, y esto lo he estudiado en el libro anterior que publiqué sobre el comercio, al Grupo El Comercio le costó años recuperarse esto. Porque ellos hicieron campaña abiertamente en contra de Normal. Hoy día están haciendo campaña militante en contra de Castillo. Todo el grupo, además. Y es su derecho. Pero creo que tienen que saber que la imagen que se están llevando frente a la opinión pública es muy mala. O sea, vamos, poner los programas de farándula al servicio de una candidatura, poner a Gisela Valcárcel de líder de un meeting ayer de Keiko Fujimori, llevar a la señora Fujimori al escenario de Magali Medina y hablar de la vida sexual en la cárcel, ¿no? Creo que ya llega a niveles de propaganda que no son precisamente los propios de un medio de comunicación. Eso es el problema, es propaganda. Y eso, recordemos el primer capítulo del último dictador. Eso se dio en el 90. O sea, Ferrando, Gisela, los futbolistas, voleibolistas, todos yendo en mancha todos los días a darle endosos a Vargas Llosa. Lo mismo estamos viendo en esta campaña, solo que Vargas Llosa se llama Keiko Fujimori. Y eso puede ser a la larga un boomerang. ¿Por qué? Porque esos endosos, al final, ¿qué te dicen? Te dicen, como esta gente lo dice, tiene la razón, o es visto por la gente como es demasiada maquinaria detrás. Mejor no le doy todo el poder. Dada además la experiencia de los últimos 5 años de esta señora con poder. Entonces, creo yo que esos endosos no surten el efecto que sus impulsores y propulsores quieren tener, incluyendo el propio endoso del propio Mario Vargas Llosa. Sí, justo quería, ahora que lo has mencionado, tú investigaste esta pugna entre liberales y conservadores, me parece que lo denominaste, que existe en el comercio, y es, digamos, esta pugna, en este caso, ¿te atreves a esbozar quién podría haberla ganado? Es decir, hay muy poco de liberal, digamos, pero tampoco tanto de conservador en este apoyo a Fujimori, o uno de los dos lados está... No, yo creo claramente que el bando conservador se impuso, porque no solamente es la salida de Clara Elvira Ospina de la dirección periodística, sino también la salida de Bernardo Rocarrey y de la Fomiro Quesada del Consejo Consultivo del Comercio, que son ellos los dos claros buque insignia del bando liberal. Yo no te digo con esto de que ellos hubieran votado por Castillo, no, pero creo que hubieran garantizado una cobertura periodística
mucho más equilibrada de la que hemos tenido en las últimas semanas. Ni no hubieran permitido los excesos que se han visto en el Grupo del Comercio durante todas estas semanas, ¿no? Es un bulldozer absoluto de propaganda, de miedos, de cuestiones que en el 2011 fueron exactamente las mismas. Exactamente las mismas. Entonces, entre esas pulsiones liberales y conservadores, los conservadores han ganado. Y los liberales están también con miedo, porque vamos, un tema aquí sensible es el tema económico. Y vamos, también es cierto que el Castillo no ha despejado algunas dudas en el económico. Pero el problema es que en nombre de eso se le está disculpando a la señora Fujimori unas perforaciones al presupuesto público que ningún liberal con dos dedos de frente defendería. Hay un tema y un problema. Y nuevamente en el comercio y en todo el grupo hay periodistas que quieren hacer bien su trabajo y que lo buscan hacer, y hay otros que se alinean con la posición ahí. Uh-huh. Y digamos que ¿qué avisoras para esta sociedad fragmentada más allá del 6? Es decir, todo este panorama un poco sombrío, tanto de medios, de clase política, de élites económicas. ¿Qué le corresponde en todo caso al ciudadano, a la ciudadana, después del 6? O sea, nos va a tocar llevar el barco un poco los próximos 5 años, gane quien gane, en teoría, pero sí existe esta especie de sensación de que han surgido diferencias irreconciliables dentro de la sociedad. Es decir, ¿cuán fácil va a ser sanar estas diferencias para aunar un objetivo común, en todo caso? Es que esas diferencias ya estaban, Diego. Esas diferencias ya estaban ahí, o sea, no han surgido de la nada, no vienen de Marte ni la campaña las altera, o sea, vamos, las diferencias sociales, raciales, clasistas, racistas, son parte de la historia del Perú desde que Atahualpa se entrevista con Pizarro en Cajamarca. Entonces, no es que eso haya dejado de estar presente, no está, y lo está todo el tiempo. Vamos, uno de los problemas, claro, por los cuales no hemos podido terminar de conjurar ser una república, ahí probablemente ahondarás un poco más en la charla que tengas con Carles McEvoy al respecto, es precisamente esa fractura. Tenemos una fractura resuelta desde la colonia, y una fractura que en 200 años no hemos podido reparar. Entonces, no es una cuestión que llega el 7 de junio y nos encontramos, uy, este país está pegado con babas, ¿no? No estamos pegados con babas desde hace buen tiempo, ¿no? Y el surgimiento de personajes como Fujimori, como Castillo, no son otra cosa que el síntoma de eso. Algo que nos decía mucho Henry Pise en clase de realidad social peruana, quienes lo llevamos con él, es que Fujimori, Montesinos, como a su vez Velasco, como a su vez Sodría y como a su vez otros personajes de la historia peruana no vinieron de Marte. Son producto de una sociedad. Y el problema está precisamente no solamente en estos personajes, que claro, en los términos que estamos acostumbrados de los superhéroes, de las películas de Marvel, claro, vendrían a ser como Thanos de Endgame, ¿no? Personajes a los cuales es muy fácil atribuirles una villanía. Pero claro, Thanos incluso es un personaje un poco más complejo, ¿no? Y eso es un poco lo que también el último dictador trata de señalar, ¿no? O sea, Fujimori es un dictador, pero es mucho más que un dictador. Pero al mismo tiempo uno se da cuenta que dentro del universo Marvel, ¿por qué surge un Thanos? Y hay, si uno ve las 20 y tantas películas del universo de Marvel, se da cuenta que Thanos corresponde o encaja dentro de una realidad. Y lo mismo pasa con todos estos personajes que surgen en la política peruana. O sea, no salen de la nada. O la gente les atribuye determinadas características en un momento dado. A mí me pareció muy significativo hace 2 semanas ver una foto de Castillo
dando un meeting y atrás su foto y su nombre, Pedro Castillo, un presidente como tú, que era exactamente el mismo lema que utilizaba Alberto Fujimori el año. Hay que tratar de entender que lo que está ocurriendo en el Perú es precisamente la misma película cada cierto tiempo. Por eso es que cada vez que analizamos esta elección, nos retrotraemos al 2011, al 90, al 2000, incluso más atrás. O sea, cuando hacemos alusión a Kotler y Clases de Estado y Nación, libro clásico de 1978, que para explicar Velasco tiene que explicarte desde la colonia para adelante, es porque hay algo que no está resuelto ahí. Entonces, cuando hablamos de la fractura que llega el 7 de junio, en realidad no es la fractura que llega el 7 de junio, es la fractura de 200 y hasta más años. Lo que tenemos ahí de modo muy complicado y la pregunta es, ok, ¿cómo hacemos primero para bajar toda esta tensión que hemos tenido en la campaña electoral? Yo comenzaría por ahí, ¿no? En donde la gente más bien se ha visto más bien muy tentada a calificar el voto del otro, ¿no? Y a no entender las razones del otro. Y procurar entender creo que es la primera cuestión que debería surgir al momento de tratar de bajar los ánimos. Entonces, comencemos por ahí, por tratar de entender por qué el Perú llegó a esa encrucijada en este momento. Y eso es un poco lo que estamos haciendo en la charla que estamos teniendo hoy. Sí, es todo un tema, es esta cuestión de entender al otro, ¿no? No existe todavía esta facilidad de poder sentarse, digamos. Y creo que la campaña tampoco no nos ha dado tregua en ese aspecto como para poder sentarse y, digamos, poder entender por qué esta persona está eligiendo esta opción y no otra, etcétera. Digamos, que cada vez que quieres sentarte y tranquilizarte de la nada, ya Keiko dijo esto, Castillo acaba de prometer esto, y en la noche otra vez está saliendo alguna que otra noticia. Sí, es cierto que la campaña no ha dado tregua en ese aspecto. Pero ojalá, digamos, podamos encontrar más caminos, más tiempo, más paciencia como para poder no caer en una nueva crisis y un desgobierno. No, y lo otro que hay que tener en consideración como una cuestión importante acá es que después del 7 va a quedar un país. Y queda un país que está en duelo, ¿no? O sea, no hay que olvidarnos de dónde estamos. Estamos en una situación de duelo nacional. O sea, es una tragedia que en el Perú hayan muerto 180.000 personas. Una tragedia. Que tiene distintas aristas y que también hay que tratar de entenderlo y nuevamente no caer en el facilismo de decir solamente es culpa de Vizcarra, solamente es culpa de Sagasti, solamente es culpa de la empresa privada. Porque claro, nos podría pasar lo mismo que nos pasó con el informe de la Comisión de la Verdad. Con el informe de la Comisión de la Verdad estableció responsabilidades puntuales y claras en Sendero Luminoso, el MRTA, gente del Estado, Fujimori, los gobiernos que antecedieron a Fujimori, etcétera, ¿no? Pero nos quedamos en ese debate y no nos quedamos en el debate de, ok, ¿qué hay detrás de todo esto? No hablamos de los fundamentalismos de Sendero, no hablamos de nuestras funciones autoritarias que nos llevaron a un personaje como Fujimori, no hablamos del telón de fondo que estaba detrás de todo eso. Lo mismo nos podría pasar con la pandemia. Se reclama, y yo soy de los partidarios, que debería haber una comisión de la verdad sobre lo ocurrido en la pandemia. Yo estoy de acuerdo. Pero creo que el acento, junto con el tema de las responsabilidades individuales de funcionarios, debería estar precisamente en qué hay detrás. Y es un poco lo que las ciencias sociales siempre tratan de determinar, el qué hay detrás de una sociedad para que llegue a esos puntos. Entonces, esa creo que es la tarea que nos toca como sociedad. Y es ahí donde creo que sí podríamos encontrarnos y decir, ok, sí, hay responsabilidades individuales de personas, que estas deben ser sancionadas, ética, en algunos casos judicialmente, etc.
pero no hay que olvidarnos del telón de fondo detrás. El sistema de salud pública es una lágrima, ¿no? Y el sistema de salud privada también lo es, por más que tenga más plata. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? ¿Cómo mejoramos eso? ¿No? Lo mismo nuevamente, la misma discusión que tuvimos cuando salió el informe de la Cosa de la No olvidarnos de las responsabilidades, pero tampoco olvidarnos de las políticas públicas detrás. Sí, sí, es cierto que estamos de nuevo en una situación en la cual una comisión de la verdad sería interesante, ¿no? Rescatar sobre todo el siguiente sustantivo del nombre de la comisión, ¿no? Que es cierto que es mucho nos concentramos en averiguar la verdad, pero poco nos averiguamos nos concentramos en reconciliarnos con esa verdad, ¿no? Y tratar de sobrellevar a esa verdad y, digamos, unirnos como sociedad. Muchas gracias, José Alejandro, ¿Sí? por el tiempo, por esta entrevista. Ojalá que sea de utilidad para encontrar un poco de calma en estos tiempos inciertos. Y al otro lado de la pantalla, buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora en la cual estén viendo esto y buena suerte.